Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. El día de hoy ya retomamos nuestras entrevistas y tengo el gusto de presentar al doctor Arturo Dueñas. Él es médico nefrólogo, muy versado en este campo de la nefrología y trabaja en NF Nefrología. Muy buenas noches, Arturo. Gracias por tu participación en Zona Geriátrica. Gracias por la invitación, doctor Carlitos. ¿Cómo está? Buenos días, buenas noches a todo el público. ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a conversar sobre el riñón del adulto mayor. Pero antes de hablar del riñón propiamente dicho del adulto mayor, yo quisiera que nos ubique y nos explique qué es la nefrología. Su especialidad es nefrología, entonces más o menos, ¿qué es la nefrología? Bueno, Carlitos, todo ser humano genera basura, todos desechos. Por ejemplo, comer, jugar, reír, toda actividad que nosotros hagamos va a generar un tipo de desechos. Esos desechos son eliminados básicamente por el riñón, también por el hígado, pero básicamente el riñón. El riñón se encarga de la eliminación de casi todos los desechos que quedan a nivel de todos los procesos metabólicos que existen en el cuerpo. Esa es una de las funciones. Hay otras funciones que tiene que ver el riñón, la creación de hormonas, por ejemplo, la hormona de la anemia y otro tipo de hormonas que tienen mucho que ver con la toma de agua. También tiene que ver mucho con la regularización del agua. Muchas veces el riñón, si me permite decir la palabra, manufactura el agua, usa y reusa mediante muchos procesos, trata de ahorrar todo el mecanismo de agua. Otra de las funciones del riñón son también efectos hormonales, como yo te decía, también efectos sobre los electrolitos, sobre el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio. Todos esos son procesos y funciones renales, básicamente, Carlos. Entonces vemos Ujú. que el riñón no es solamente pues, el órgano que forma la orina, como muchos pensamos, sino es un No, órgano, dos órganos, porque vienen de a dos, con muchas funciones, ¿no? Incluso tiene que ver con la hemoglobina y con la presión arterial, ¿no es así? exactamente, exactamente, justamente tiene mucho que ver con eso. Definitivamente, es más, nosotros estamos acostumbrados a ver de que, sin desprestigiar a nuestros amigos los cardiólogos, pensamos muchas veces que el kit del asunto de la hipertensión arterial radica en el corazón. Es cierto, puede radicar un poco en el corazón, pero básicamente radica en la función renal, en la función renal que viene. Entonces, básicamente el riñón es el que, como tú dices, regula básicamente muchos de los mecanismos de presión arterial en todo el cuerpo. Ahora, eh, vayamos al adulto mayor. ¿El riñón del adulto mayor es el mismo que el riñón de una persona joven? ¿Funcionan igual? No, no, eso es lo que venimos tratando de decir muchas veces a nuestros pacientes de aquí y del seguro. Todo riñón, así como tu corazón, así como tu pelo, la piel. Doctorcito, suba un poquito su volumen nomás, porque si... A ver, Carlitos, todo riñón, todo riñón, como cualquier órgano del cuerpo humano, ya sea el piel, el pelo, el corazón o cualquier otro tipo de órgano, siempre va a envejecer. Un riñón siempre envejece. Todo riñón a partir de los 40 años va a entrar en un periodo de envejecimiento. Se dice que más o menos un 1% por año. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 50 años y he envejecido a partir de los 40, ya habré perdido fisiológicamente o normalmente un 10% de mi función renal. Si yo tengo 80 años, ya han pasado 40 años, he perdido 40% de mi función renal. O sea, la pérdida de la función renal es algo fisiológicamente normal. No es igual un riñón joven a un riñón de un joven de 20, 30 años a un riñón de 60 años. Entonces, eso es un envejecimiento renal. Eso se llama una insuficiencia renal.
Entonces, tenemos que tener en cuenta de que nosotros, todos los seres humanos vamos a tener insuficiencia renal, en cierta medida sí, a partir de los 40 años, como algo normal en nuestro cuerpo, como algo fisiológico. Pero ¿cuál es lo malo? Cuando es insuficiencia renal es algo patológico. Entonces, hasta acá podemos decir de que la capacidad renal se disminuye a partir de los 40 años, sí, O sea no que es no un puede, una persona de 80 años ya debe tener un nivel de insuficiencia renal. No podemos asumir que es un riñón 100% operativo. exactamente, Carlitos. Y muchas veces ahí también, y hacemos recalque en eso a nuestros pacientes, para que no se sientan mal, porque es parte del envejecimiento, del crecer. Entonces, por eso muchas veces les digo, ¿no? Pues a veces, ¿no? Es lo que aprendí de ti en las visitas. Aprendimos juntos acerca de que cuando yo salimos de nefrología, asumíamos que todos los pacientes geriatras que vemos en el hospital, pues tenían la misma función de los pacientes jóvenes. Éramos más agresivos, hacíamos más terapias y todo eso. Y veíamos, tú nos enseñabas, Carlos, de que la verdad que en un riñón jamás de un paciente de edad va a comportarse bien, tan bien como un riñón joven. Hay que tratarlo de distinta manera. Todo riñón de edad hay que tratarlo de distinta manera. Tiene un tratamiento muy distinto a un riñón joven. Entonces, esa es la influencia de la edad sobre el riñón. Ahora, ¿existe algún examen de laboratorio o alguna prueba de imágenes, no sé, para medir la función del riñón? ¿Puedo pedir Claro, con alguna prueba? claro, básicamente existe el famoso perfil renal. Bueno, vamos a hablar acerca de los pacientes jóvenes. En los pacientes jóvenes muchas veces estamos hablando de entidades entre 20, 30, 40, podemos decir hasta 40, 50 años. Los exámenes a veces son sangre nomás y hacemos una pequeña fórmula. Y esa pequeña fórmula está en la mayoría de los laboratorios. Es una fórmula en la cual incluye el sexo, la raza, la edad, todo el peso, la talla, todo eso. Y es una fórmula que saca rápidamente la función renal. No es necesario muchas veces hacer exámenes de recolección de orina de 24 horas y todo eso en estos pacientes jóvenes. Un examen de creatinina es suficiente. Y como te digo, si se aplica correctamente esa fórmula, nos va a dar el resultado de la verdadera función renal de ese paciente joven. Pero ¿qué pasa con esta fórmula? La fórmula ya no sirve para los pacientes de edad, por lo que te estoy diciendo, por el envejecimiento. Entonces, en mis pacientes de edad, siempre ya sugiero hacerles ya el perfil renal completo, creatinina, juntar la orina 24 horas y hacer una depuración de creatinina en 24 horas, proteinuria en 24 horas. De esa manera son los exámenes más básicos que podemos hacer. La ecografía. La ecografía hoy en día, su utilidad en masa, o sea, en los pacientes que vemos, la cantidad de pacientes que vemos, no es tan muy útil. Lo pedimos como un examen más, pero de que la ecografía identifique riñón grande, mejor función renal, riñón pequeño, pobre función renal, no es tan cierto. La ecografía no es un método fideligno de daño renal, como lo es la creatinina, la depuración de creatinina en 24 horas, la proteinuria en 24 horas. Ahora, estamos hablando de pacientes de edad. En pacientes jóvenes hay unos otros métodos que nos indican diagnósticos prematuros, pero eso ya será motivo de otra charla. Diagnósticos precoces, pero eso ya Ya. es otra charla. ¿Y hay alguna recomendación médica para cuidar que el riñón, de hecho sabemos que va a envejecer y va a dejar de funcionar, pero ¿hay alguna prueba o alguna actividad, algún método, alguna recomendación para que no envejezca tan rápido, para cuidar al riñón? Básicamente, para cuidar el riñón es la vida saludable, la dieta. Básicamente es la dieta. Si tú eres sano, una persona sana, cuidándote de la dieta, bajando tu consumo de sal, bajando haciendo ejercicio y vas a mejorar, vas a cuidar muy bien tu riñón.
Si eres diabético, controla tu glucosa, menos de 140 de glucosa, vas a controlar bien tu riñón, controla tu dieta, haz ejercicio, sigue las indicaciones de tu médico y vas a llegar con un buen riñón a mucha edad. Si eres hipertenso, controla tu presión arterial, menos de 13 sobre 8, menos de 13 de 130 la presión sistólica, sobre 80 la presión diastólica y vas a llegar muy lejos, controlando siempre tu dieta, bajando un poquito mucho la sal, mucho la sal. Básicamente yo hago recarga a mis pacientes la sal. La La sal sal. es el principal, tanto de los, no, de los pacientes de edad sin ninguna enfermedades, diabéticos o hipertensos. La sal es el elemento muy primordial y el estilo de vida, el hacer más ejercicio. Ya saben, amigos televidentes, no abusar de la sal. A veces es rico comer con un poquito de sal, pero tanta sal no es bueno porque ya nos está manifestando el doctor Arturo Dueñas que no es bueno para el riñón. Ahora, ¿qué tan cierto es esa recomendación de beber 8 vasos de agua al día? A veces escuchamos esa recomendación, pero ¿es bueno, es cierto o no es verdad incluso? ¿Qué tan cierto es eso? No es tan cierto. Ya miren, Eso no es tan está, cierto, porque a veces dicen beber 8 vasos. ¿Y qué le voy a dar a un adulto mayor 8 vasos de agua? A ver, no es tan, no ¿qué es tan opinión? cierto. Oye, no, no es tan cierto. Estamos hablando ahora de pacientes geriatras, estamos hablando de pacientes de edad, estamos hablando del tema de hoy es envejecimiento renal. En pacientes jóvenes puede ser cierto. Ellos pueden tomar litros de agua y orinarlos como si nada, ¿no? Podemos ver a las chicas, a los chicos que van al gimnasio, toman y toman agua y jamás se van a hinchar. Pero lo mismo, les vuelvo a decir, y lo mismo de al principio que hemos recalcado, el envejecimiento renal. Ya tus riñones a los 60, a los 70 ya tienen insuficiencia renal. Si tú bebes mucha cantidad de agua, vas a activar ciertos mecanismos. Vas a tener que ya no están funcionando como los de un joven. Ciertos mecanismos retenedores de agua que antes funcionaban bien, pero hoy ya no lo funcionan. Entonces vas a empezar a hincharte un poquito los pies, vas a empezarte a subirte un poquito la presión arterial. Entonces, eso yo no lo recomiendo mucho, tomar grandes cantidades de agua. Yo le Un recomiendo a mis adulto, un adulto mayor, un adulto mayor sano, ¿cuántos vasos se le recomendaría lo ideal? tomar una cantidad de agua que les calme la sed. Generalmente desayuno, 1 o 2 vasos, almuerzo, 1 o 2 vasos y la cena, un solo vaso. Estamos hablando de esa cantidad. Calmar la sed. Tampoco quiere decir de que pues nos deshidratemos o estemos tomando poquísima agua. No, no es cierto. Pero usemos la cantidad de agua tomemos la cantidad de agua que nuestro cuerpo nos pide, pero no exageremos. Esa sería mi recomendación. Y si eres diabético e hipertenso, con mucha más razón, con mucha más razón. Muy buena recomendación la del doctor, ya saben, no exigirle, a veces uno quiere darle lo mejor a los adultos mayores y a veces les exigen que beban 8 vasos de agua al día y no sé quién inventó esa recomendación, pero yo tampoco la aplico. Ahora, hay una palabra que da miedo, le da miedo a todos los pacientes y a los familiares, la diálisis. Ah, sí. ¿Qué es la diálisis, doctor Dueñas? Lamentablemente es cuando tu riñón ya no funciona, cuando tu riñón ya te dijeron, tu médico te dijo que no funciona, cuando ya ves que tu cuerpo se hincha demasiado, cuando aparecen náuseas, vómitos, cuando estás anémico, cuando te cansas de todo, cuando ya eres diabético y eres hipertenso y tienes todos estos síntomas, lamentablemente vas donde una consulta médica con nefrología con nosotros y agarras y ves que no, ya el médico te dice que no funciona el riñón, entonces estás haciendo ya una insuficiencia renal. Te toman la creatinina, te toman la urea y se los encuentra muy elevados. Estamos hablando de una creatinina muy por encima de 5 miligramos o una urea arriba de 200 miligramos. Ya el médico te habla y te dice, necesitas diálisis. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es limpiar la sangre, Carlitos.
necesitamos limpiar la sangre. La diálisis es un procedimiento que nosotros sacamos la cantidades de sangre de tu cuerpo, lo ponemos en una máquina y lo vamos limpiando. Vamos limpiando con unas soluciones que nosotros usamos, con unos procesos que nosotros usamos y todo eso. Sacamos y ponemos la sangre. Varían en promedio entre 40 y 60 veces. Sacamos toda la cantidad de sangre, la limpiamos y la volvemos a poner, a infundir. Ese procedimiento demora 3, 4 horas a veces y es un procedimiento que se realiza 3 veces a la semana. Entonces, es la limpieza. En el pasado muchos le temen mucho, Carlitos, pero hoy en día no, hoy en día no le temamos. Oye, en el pasado, es cierto, en los inicios de la diálisis, estuve yo en ellos, en algún momento de ellos, teníamos cosas muy, muy terribles, los pacientes no les iba bien, se descompensaban, muchas complicaciones en la diálisis. Hoy en día, no. Hoy en día la tecnología ha evolucionado mucho, la ciencia ha evolucionado mucho y la verdad es que las complicaciones en diálisis son muy pobres, muy pocas. Un paciente ya no tiene tantas complicaciones dentro de las máquinas o dentro de la diálisis. Pero aún así, es un fenómeno al que nadie quiere llegar, al que nadie quiere estar atado 3 Sí, veces a la semana, 4 horas. Nadie quisiera estar atado. antiguamente, pues los pacientes venían agotados, con dolor de cuerpo y no querían moverse porque habían regresado pues de la diálisis, pero como tú dices, ahora con la tecnología, los aparatos más modernos, conociendo más la enfermedad, se puede llevar una vida más aceptable con mejor calidad de vida. Ahora, yo he tenido pacientes que se hacían la diálisis peritoneal. ¿Sigue funcionando, se sigue aplicando o ya no se aplica? Porque yo ya en ese Sí, sentido no veo. sí, estamos a cargo de acá de justo de los pacientes acá en Renal Medic y acá en F Nefrología. Estamos muy a cargo de todos los pacientes de la policía que hacen diálisis peritoneal. Sí, es una diálisis mucho más fisiológica, mucho más tolerable. Yo, yo la recomiendo mucho más que la hemodiálisis. Es una diálisis en la cual se infunde un tipo de líquido en el peritoneo del abdomen y ese peritoneo empieza a trabajar y a limpiar toda la basura del cuerpo, todas las toxinas del cuerpo. Es una diálisis interesante, no es sencilla y que da muchas ventajas sobre la hemodiálisis. Y se puede hacer en la casa, ¿no? En la casa, aquí tú dominas a la diálisis. En cambio, en la hemodiálisis, la máquina te domina a ti. O sea, estás tú predispuesto a la máquina. Tienes que ir a un centro, tienes que ir a un lugar y ya tienes que movilizarte. En cambio, en una diálisis peritoneal, tú gobiernas tu diálisis. ¿Por qué? Porque Miren, tú puedes ir a cualquier parte del mundo y hacerte hemodiálisis donde tú desees, de la manera que desees. O sea, gobiernas mejor la diálisis. Esa es miren la gran ventaja. qué interesante, ¿no? Hay una opción a la hemodiálisis, al aparato que es Eh, la peritoneo diálisis que se puede hacer en la casa y lo puede aplicar la misma familia bien entrenados, ¿no? exactamente, Carlitos. Ahora, hemos visto, y tú lo acabas de mencionar, que el riñón tiene que ver con los electrolitos, es decir, con el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. ¿Qué tan buenos son los aportes de electrolitos? Porque hay gente que dice, voy a consumir mi magnesio, voy a consumir mi calcio, voy a consumir vitamina D. ¿Esos suplementos son recomendables o es placebo? ¿O sí son, o no son recomendables? ¿Cuál es la opinión del nefrólogo? Mira, mi opinión es que tú nos has enseñado, Carlitos. Cada vez que ya nosotros también envejecemos y tenemos pérdida de muchas sustancias, muchos se alteran, todo. Hablemos primero de las vitaminas. Las vitaminas son buenas, sí, en cierta medida, ¿no? En cierta medida tú mismo nos has enseñado la vitamina D, para en cierta medida, la A para dar en cierta medida, y todo eso. Se puede dar.
Pero hablando precisamente de los electrolitos, de la sal, del sodio, del potasio, del magnesio, del zinc, del calcio mismo. El calcio podemos ser un tema aparte, ¿no? Está muy ligado a la osteoporosis y esos fenómenos. Así es que dejémoslo como para los reumatólogos o los médicos que tienen que ver mucho con la ingesta de calcio y la vitamina D. Pero vamos, nos queda el sodio, el potasio y el magnesio. ¿Darlo o no darlo? Carlitos, no hay ningún libro ningún artículo en la literatura que diga de que elementos como el sodio y el potasio administrados puedan ayudarnos a mejorar algo. Por ahí hay algunos estudios que dicen que el potasio puede ayudar a controlar muy bien la presión arterial en estadios precoces de insuficiencia renal. Pero en todo caso, recomendarlo con como frutas, como verduras. Exactamente, pero en estadios precoces de insuficiencia renal, en estadios avanzados. ¿Por qué? Básicamente, Carlitos, por el control que ejerce el potasio sobre la presión arterial. Pero en estadios tempranos de insuficiencia renal, en estadios leves, en la insuficiencia renal que antes se llamaba leve, ahí sí podríamos indicar potasio, pero el potasio está completamente contraindicado cuando ya hay estadios moderados o avanzados de insuficiencia renal. ¿Entendido? Claro, Entonces, porque eso en cuanto una hiperpotasemia en un enfermo renal lo puede matar, ¿no? exactamente. Entonces, ya hemos hablado del sodio. Sodio no hay ninguna literatura que diga que tomar sodio es bueno. El potasio ya hemos dicho que es bueno para estadios precoces, pero no en avanzados. Y el zinc. El suplemento de zinc está muy unido a los procesos metabólicos, a los procesos metabólicos y todo. No hay evidencia científica que el zinc pueda mejorar el riñón, no existe ninguna, yo no lo recomiendo a ninguno de mis pacientes para mejoría renal, efectivamente ninguna. En cuanto al magnesio para función renal, no está tan bien indicado. En estadios leves en estadios leves de insuficiencia renal, podríamos indicar el magnesio para para mejorar ciertos tipos de metabolismo, pero en estadios avanzados, completamente contraindicado el uso del magnesio. En estadios moderados o severos de insuficiencia renal, contraindicado totalmente las sales de magnesio y todo eso. Miren qué dato, ¿ah? En caso de enfermedad renal en un enfermo del riñón, tener cuidado con el magnesio no es tan recomendable porque inclusive el efecto puede ser adverso. Ahora, vayamos a un tema también que tiene que ver con el riñón y sobre todo el riñón del adulto mayor, la proteína. Nosotros los geriatras recomendamos mucho la proteína porque la proteína es la fuente de la masa muscular. Para tener masa muscular tenemos que tener proteína. Pero ¿qué puede pasar o qué sucede con la proteína en el riñón del adulto mayor? ¿Se recomienda buena cantidad de proteína? ¿No se recomienda proteína? Carlitos, tú no me dejarás mentir. Al principio también, cuando éramos jóvenes y pasábamos nuestra visita, muchas veces inducíamos a las dietas pobres en proteínas, porque asumíamos que las proteínas dañaban los riñones. Dábamos dietas bajas en proteínas. Sin embargo, escuchándote y viendo todo lo que vemos en el hospital, pues si tú das una dieta muy agresiva, restringes mucho las proteínas a tu paciente, vas a desnutrirlo. Y en una desnutrición, perder 1 kilo de peso en un paciente de edad es terrible, no lo recupera. Entonces, ¿qué se recomienda en cuanto a las proteínas? Si tú tienes una insuficiencia renal leve o moderada, empecemos con leve. Con leve puedes tomar tus proteínas, sí, de forma adecuada, ¿no? Entonces te puedes comer tu pollo, tu pavo, tu pescadito, puedes comer incluso un poco de carne roja, chanchito, cordero, res,
puedes comer tus huevos de forma adecuada, ¿no? Se puede comer, no hay ningún tipo de problema, pero de forma adecuada, predominando siempre las carnes blancas, el pollo, el pavo, el pescado, sobre las carnes rojas, que es la res, el chancho, el cordero. Ahí sí se pudiera en estadios leves, o en estadios renales leves. Pero cuando ya uno tiene insuficiencia renal moderada, las proteínas ya empiezan a ser un poco contraindicadas. Cuando tienes una insuficiencia renal moderada, te recomendamos proteínas solo carnes blancas, pollo, pavo, pescado, huevos en cantidades adecuadas, menestras en cantidades adecuadas. No hay que ser tan estricto en la dieta, en un estadio moderado. ¿Por qué? Porque aparece la desnutrición. Y la desnutrición es incluso a veces peor que la insuficiencia renal. A veces nos ufanamos. Yo tengo un valor normal de riñón, pero el pobre paciente es un paciente que ya está en silla de ruedas, delgado, que ha perdido 20 kilos de peso. Qué chiste, eso no es una buena. Entonces, yo te sugiero en pacientes moderados predominar básicamente las proteínas de predominio de carnes blancas y un poco de huevos moderados. Estadios severos, cuando ya decimos usted va a tener diálisis y todo eso, ahí ya predominamos, Carlitos, los suplementos nutricionales. Ahí no se puede hacer mucho, las proteínas, tanto las rojas como las blancas, tienen que ser limitadas en cantidad, las menestras hay que limitarlas, los huevos también hay que limitarlos. Entonces, en estos avanzados ya empezamos a usar productos adecuados, suplementos adecuados. ¿Suplementos? ¿Qué tienen estos suplementos? Ahí aplicaríamos Proteínas de suplementos. alto valor que, exacto, que no dañan el riñón o que lo dañan muy pobremente. Eso usamos. Eso es mi recomendación en cuanto a las proteínas. Ahora, nosotros somos peruanos y comemos cuy. Bueno, hay gente que no come cuy, pero este programa lo ven de diferentes países. Y el cuy tiene fama de tener una buena proteína. ¿Qué tan cierto es la proteína de cuy? ¿Es buena? ¿Es muy gruesa, muy Gracias. grande o no? Es muy, sí, la proteína del cuy es una de las más, es compatible incluso con las proteínas de la quinoa y todo eso. O sea, es una proteína de alto, que tiene grandes cantidades. Pero ahí está, ya que hablamos de la quinoa, ¿qué diferencia una de la otra? Que la proteína del cuy se caracteriza por tener aminoácidos altamente dañinos renales. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. En cambio, la quinoa no. La quinoa tiene aminoácidos o proteínas de alto valor biológico que son rápidamente metabolizadas. Entonces, por ejemplo, las proteínas del cuy yo no las indico. Lo contraindico a mis pacientes de enfermedad renal En moderada, el caso de una enfermedad renal avanzada, sería ahí contraindicado. contraindicado. En una moderada también, Carlitos. ¿Ah? Ya, y ahí le recomendaríamos que consuman quinoa. Quinoa yo sí recomiendo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque es una proteína vegetal, es altamente concentrada, altamente metabolizante, pues llega muy bien, se absorbe muy bien, se degrada muy fácilmente, así que yo la recomiendo a mis pacientes. Muy bien, amigos. Hemos visto que los riñones son órganos que no solamente depuran sustancias tóxicas que la eliminan a través de la orina, sino que cumple un montón de funciones como regular el agua, los electrolitos, la presión, la hemoglobina. Y otro mensaje que nos acaba de dar el doctor Dueñas es que ya la persona a partir de los 40, ya su riñón va envejeciendo y hay un envejecimiento fisiológico y normal. Arturo, muchísimas gracias por tu No, participación. sí, Carlitos, gracias por todo. Si alguien desea ubicar dónde trabaja, dónde queda tu centro de trabajo, ¿nos puede dar alguna dirección o algún teléfono? Bueno, nosotros
Tú y yo trabajamos en el Hospital Angamos, somos ahí, ya estamos tantos años ahí metidos, ahí. Pero no, yo tengo mi consultorio acá en la Avenida Brasil, me encuentran en el edificio Qualis, frente del hospital de la policía, y mi teléfono se lo vamos a dejar, y cualquier cosita me contactan, y también soy parte de una unidad de hemodiálisis acá en la avenida Leoncio Prado 135, donde hacemos la diálisis perteneciente al grupo Renal Med, que también estamos ahí. Cualquier Ya. consulta, no duden en llamarme, creo que se va a poder poner después el teléfono, me llamen y me consulten con total normalidad o por WhatsApp. Cualquier consulta sobre nefrología con el doctor Dueñas en el edificio Quali, al frente del Hospital del Policía. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un programa muy ilustrativo y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Chao, Carito. Hasta Cuídense. luego.